Hola, 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 ¿qué tal a todos? ¿Qué tal, jugones? Un saludo para todos y bueno, se nos acerca una nueva final entre dos equipos que me parece que hicieron muchos méritos para poder estar en esta instancia. Santa Fe, que sin duda a lo largo del año por rendimiento, por regularidad y por números, seguramente es el mejor equipo que tiene el fútbol colombiano, y ya luego está el conjunto americano, que vino de menos a más, que en el transcurso de lo que fue este año cambió de técnico. Este técnico quiso instaurar una nueva idea y en esa nueva idea también hizo cambios que fueron fuertes para el conjunto americano y que ya también vamos a empezar a evaluar. Así que los invito para que veamos lo que es el análisis de esta final entre América de Cali e Independiente Santa Fe, Independiente Santa Fe y América de Cali. Bueno, y vamos a comenzar hablando de Independiente Santa Fe, que para muchos es el principal favorito a quedarse con el título, y de hecho me incluyo, porque este equipo ha hecho un trabajo serio, coherente con Harold Rivera a lo largo de este año y medio, y uno lo ve esbozado en el terreno de juego. Es un equipo muy equilibrado, al que es muy difícil permearlo, pero que aunque no genera muchas ocasiones de gol, normalmente las que tiene las genera con peligro. Lo primero que hay que decir de Independiente Santa Fe es que juega con un 4-2-3-1, ese doble pívot con Andrés Pérez y Daniel Giraldo, que para mí es muy efectivo, que tienen no solamente mucho quite, sino también salida, y que tienen una conexión interesante entre ellos y los interiores de Independiente Santa Fe, especialmente Sambuesa o por ahí Seijas cuando está en el terreno de juego, y que ya también la vamos a empezar a manejar. Y luego en defensa, cuando no tiene el balón, pues hace un repliegue coherente de un 4-4-2 con una línea muy junta. Hace el retroceso Velázquez por el costado derecho, por donde normalmente juega, luego Sambuesa, se unen al doble pívot y finalmente terminan generando esa doble línea de cuatro que es difícil de permear. Por ahí a veces que Kelvin Osorio se mete un poco y termina siendo un 4-5, pero no siempre, normalmente es un 4-4-2. Y luego ya empieza todo lo que es el movimiento en el terreno de juego, porque recordemos que el fútbol no es estático, el fútbol es de movimiento, y también hay funciones dentro de estas posiciones que tienen los jugadores y que van desplegándose de una forma completamente coherente en Independiente Santa Fe. Y quiero empezar precisamente por quien les hablaba, por Ramos, por el número 9. No lo voy a hablar desde los goles, porque realmente cuando uno piensa en un 9 cree que es el goleador del equipo. Y hoy los 9, si bien les sigue calificando por goles, hoy tienen una función también muy importante en el terreno de juego, y es la generación de espacios y cómo los generan precisamente para que los interiores lleguen a finalización. ¿Y eso cómo lo hace Ramos? Ramos es un hombre que se mueve mucho, no es tan fijador, pero sí generador. Es un hombre que te sale por los costados, que hace el retroceso normalmente, y cuando hace ese retroceso es Kelvin quien aparece para aprovechar ese espacio, y cuando sale por los costados normalmente llegan, dependiendo del costado que salga, Sambuesa o Velázquez. Pero sin duda para mí Ramos parte desde el principio de la movilidad para generar el caos en la defensa rival, pero ese trabajo cohesionado sale desde esa primera línea de volantes de recuperación. Estoy hablando del doble pívot de Andrés Pérez y también de Daniel Giraldo, porque ellos, y les decía, que tienen una conexión muy especial con los interiores, ya sea con Sambuesa o con Velázquez, especialmente con Sambuesa. ¿Por qué? Porque ellos dos siempre se paran a espalda de los volantes de recuperación del equipo rival, y tienen casi que la obligación, Pérez y Giraldo, de romper líneas de presión precisamente con pases profundos, y a partir de ahí empieza a generar no solamente la acción ofensiva, sino el volumen de ataque, y entra también en funcionamiento todos los movimientos que empieza a hacer Ramos para liberarle los espacios, ya sea a Sambuesa, ya sea a Kelvin Osorio, o ya sea al hombre que llegue a terminar finalmente las jugadas. En el gol frente al conjunto de La Equidad, en el primero, en el partido de vuelta, que le da la ventaja a Independiente Santa Fe, pues se juntan precisamente todo este tipo de situaciones que ya tiene automatizadas Independiente Santa Fe para hacerle daño al rival. Y vamos a verlos así, rapidito. Mire, primero la conexión de la primera línea de volantes con el volante interior, el pase largo de Andrés Pérez, que debería haber llegado a Kelvin Osorio, quien estaba jugando por dentro, pero Kelvin Osorio inteligentemente atrae la marca, genera el espacio y le da la posibilidad de que reciba a Ramos. Ramos le gana en el pivotaje a su defensa, sostiene el balón, lo aguanta, y por el costado izquierdo está Velázquez, y Velázquez entiende que está en posición adelantada, entonces aguanta esa posición, también Ramos lo aguanta, y cuando ya ve que puede entrar en el circuito ofensivo que está generando Independiente Santa Fe, pues entonces aprovecha esa ventaja posicional que tiene Velázquez para poder llegar libre
y centrar y tirar el balón para que entre Ramos y concrete finalmente y sea la primera anotación. Un ejemplo claro de cómo ataca Independiente Santa Fe, más allá de lo que todos conocemos, que necesita también mucho del juego largo para poder hacerle daño al rival, necesita mucho del despliegue por los costados, ya lo decíamos, suelta los laterales, normalmente por el costado derecho, cuando está Velázquez por ese sector, se turnan quién va a ganar la raya, porque a veces Velázquez es quien gana la raya y el lateral, en este caso Arboleda, es quien pasa por dentro, a veces Arboleda es quien está ensanchando el terreno de juego y es Velázquez el que hace el trabajo de interiorización. Por el costado izquierdo sí es mucho más claro el trabajo de interiorización y el trabajo de apertura. Normalmente el trabajo de apertura lo hace el lateral porque por ese sector juega Sambueza y Sambueza siempre termina haciendo la diagonal de afuera hacia adentro para recibir precisamente detrás de los volantes y a partir de él generar y aprovechar los espacios que Ramos ya ha buscado crear en la defensa rival. Este es un Independiente Santa Fe que trabaja con mucha coherencia, que hace las cosas muy bien y es difícil en Independiente Santa Fe casi que tomar una referencia sin que te genere un espacio porque se mueven tan bien, tan sincronizados que normalmente siempre hay un espacio libre. Por eso para las defensas rivales debe haber mucha concentración, tener claras las vigilancias, tener claras las coberturas, pero lo hace tan bien Santa Fe y tan rápido, sobre todo a tanta velocidad, que a veces es muy complicado. Me parece que cuando se le corta ese circuito en la mitad de la cancha, cuando se corta esa conexión de la que hablamos entre salida y volantes interiores, lo sufre el equipo de Harold Rivera realmente. Lo hizo el Pasto en su momento, en el partido de ida, en los cuartos de final, pero eso también lo hizo Millonarios en el partido en el que igualaron 1-1, aquel fatídico error de Cristian Bonilla. Millonarios hizo exactamente lo mismo cuando por primera vez Alberto Gamero en este año utiliza ese 4-4-1-1 y con ese 4-4 busca taponar precisamente y cortar los circuitos por dentro para obligar a Santa Fe a jugar por fuera. Y cuando Santa Fe juega por fuera, pues se encuentra en duelos 1-1, a veces 2 contra 1 y por ahí pierden porque no encuentra las conexiones ideales para poder generar. Harold Rivera es un mago. Y si hay algo que yo avalo y me fascina de Harold Rivera es la capacidad de reconstruir nuevamente a su equipo y de entender qué está sucediendo en el terreno de juego y darle un cambio a lo que está pasando. Yo siempre he dicho que los técnicos está bien, salen a plantear un juego, pero me parece que el replanteamiento es donde se ve la calidad del técnico y en ese replanteamiento me parece que Harold Rivera tiene muchas luces y es un estratega muy interesante. Por el lado del conjunto americano, un equipo que llega con muchos altibajos para algunos, para mí un trabajo que ha hecho Juan Cruz Real a pulso, con muchas críticas. Empieza Juan Cruz Real tomando un equipo en un momento difícil porque salía el técnico campeón, porque él tenía ya una estructura de juego que no era nada compatible con la intención de juego que tenía Juan Cruz Real, porque a Juan Cruz Real le gusta más un juego de posesión, de tenencia del balón, no ser tan directo. Si bien ha ido dándose cuenta que América tiene que buscar o apelar mucho a ese juego directo, no era la primera intención de Juan Cruz Real. Creo que lo primero que hizo, e hizo muy bien Juan Cruz Real, fue instaurar la presión en salida del equipo rival. Creo que América es el mejor equipo presionando la salida del conjunto rival en la Liga Colombiana. Es un equipo muy intenso, es un equipo muy rápido, además que tiene muy claros los conceptos de ese trabajo de pressing, porque es el bloque el que se mueve en conjunto y además es una presión orientada. Y si vemos y empezamos a revisar, en su momento Ramos, en su momento fue Rodríguez, tienen la obligación de llevar al rival por un sector y que de ese sector no salga. Entonces normalmente uno ve al número 9 generando que el equipo rival juegue por el lado izquierdo o por el lado derecho. Normalmente lo obligan a salir por el lado derecho izquierdo defensivo del conjunto americano, porque por ahí está Duván Vergara, porque por ahí está Velasco, que son hombres que son fuertes también en materia defensiva. Pero realmente América funciona muy bien en esa presión en salida del equipo rival. Claramente no la puede hacer los 90 minutos, es muy complicado hacerla durante mucho tiempo, por eso se empieza a recular a través de que avanzan los minutos. Uno ve esa presión en los primeros apartes del partido, luego ve un equipo que tal vez se retrasa un poco, se mete en un bloque medio normalmente a esperar y a tratar de contragolpear a través del juego directo. Pero América es un equipo que también muta. América puede jugar en juego directo y creo que es su principal arma, explotando las bandas claramente por
por izquierda con Duván Vergara, pero tiene por el costado derecho a Arrieta, que es una flecha también, y por ahí le ha añadido a Moreno. Claro que Moreno hace un trabajo más de interiorización, algo así como lo que pasa con Arboleda y Velázquez. Cuando Arrieta está en el terreno de juego, normalmente Arrieta es el dueño de la raya y Moreno tiene que hacer ese trabajo de interiorización, o Arias cuando juega por ese sector tirado como extremo. Por el costado izquierdo, también casi que la misma situación como Independiente Santa Fe. Duván Vergara siempre termina haciendo la diagonal hacia adentro, por eso el espacio por la raya normalmente es de Velasco. Entonces, por izquierda, normalmente América tiene ya una conexión, Duván Vergara hacia adentro, Velasco hacia afuera. Por derecha, sí se van permutando la salida y la interiorización lateral y extremo. Pero decía entonces que América utiliza mucho ese juego directo, pero también puede apelar a la posesión, que es la intención de Juan Cruz Real en principio, porque tiene jugadores que tienen muy buen pie, caso Jesús Cabrera, caso Carrascal, caso Luis Sánchez, que ha sido vital en su ingreso y cómo ha ingresado al funcionamiento del equipo. A partir de él también cambió la estructura del equipo, ya la vamos a decir. Entonces Juan Cruz Real tuvo que venir a imponer su idea y lo primero que hizo, bueno, mantuvo ese 4-3-3 que ya venía jugando la América, pero este 4-3-3 fue diferente. Era más de ser propositivo a reactivo, como lo era en un principio. Con Alexandre Guimaraes, pero poco a poco también tiene que empezar a cambiar la estructura Juan Cruz Real. ¿Por qué? Porque hay jugadores que no entraron en sintonía, que no pudieron entender la intención de juego que tenía él. Necesitaba mucha velocidad y Segovia no era un jugador veloz y Sierra no era un jugador veloz. El propio Carrascal no es un jugador veloz y por eso han visto menguadas sus posibilidades. Pues de hecho ya Segovia salió del equipo, Sierra ha pedido que lo dejen ir y Carrascal ya no es el titular fijo que tiene el conjunto americano, ya ha perdido esa posición con Luis Sánchez. Entonces América cambia la estructura y América pasa de ese 4-3-3 a jugar un 4-2-3-1 con Sánchez precisamente siendo casi que el enlace y yo lo he llamado el comodín porque Sánchez es el hombre que genera el 3 por los costados, porque por un costado, por el izquierdo, ya lo hemos hablado, Velasco y Duván Vergara, y Sánchez llega precisamente a esa posición para generar ese triángulo, ese 3 y poder hacerle superioridad numérica al rival por ese costado. Y cuando el ataque se despliega por derecha, cuando es Arrieta, cuando está Moreno, o sea, Arias jugando por ese sector, pues llega ahí Sánchez también a gestionar la ayuda y a convertirse en el comodín, a convertirse en el 3 para generar ese triángulo y hacerle superioridad al equipo rival. Y ya luego en el trabajo por dentro, Sánchez pues es desequilibrante en el 1 a 1, ya lo hemos visto, y aprovecha muy bien los espacios que aprendió a generar Ramos, porque Ramos no generaba espacios, porque cuando Ramos empezó a jugar en la posición de 9 era un fijador casi y era el hombre que entendía que al 9 lo miden por goles y siempre buscaba llegar al punto penal a convertir. Poco a poco tuvo que empezar a entender que la posición de 9 requiere otras cosas y tuvo que empezar a salir del área, a tirarse por los costados, y cuando Ramos empieza a hacer ese trabajo de movilidad y de generación de espacios, América empieza a ser mucho más importante en fase ofensiva. Ya no es un equipo que se estrella tanto. En el gol frente al Junior de Barranquilla pues lo podemos ver, Ramos sale precisamente de ese sector, atrae la marca del defensor del Junior, se lo lleva y quien aprovecha el espacio es Luis Sánchez. Pero este gol también tiene un principio y ese principio es casi que el mismo que Independiente Santa Fe, porque al final la idea de estos dos es que son equipos que juegan muy parecido y ese principio también es la conexión que tiene hoy con la nueva posición Cabrera, realmente que es la pieza clave de todo este nuevo andamiaje del conjunto americano con los interiores y luego el trabajo de finalización. Es Cabrera quien inicia precisamente el gol frente al conjunto del Junior, buscando a los interiores a la espalda de los defensas o mejor de la primera línea de recuperación del Junior de Barranquilla. Ese pase filtrado que rompe líneas de presión, que te genera la posibilidad de empezar a armar el caos en la defensa rival, y eso lo hizo bien América cuando Ramos salió y finalmente, como decíamos, Luis Sánchez aprovechando. Pero hay algo claro en Juan Cruz Real. Juan Cruz Real ha tenido que trabajar mucho con este equipo, ha tenido que irlo cambiando constantemente y ha empezado a encontrarle sobre el final ya lo que es el andamiaje, por lo menos que le dé para estar en esta final. Y creo que uno de los cambios más sustanciales que tuvo este equipo fue, primero, la inclusión de Luis Sánchez y luego el retroceso de Jesús Cabrera. Cuando Jesús Cabrera retrocede a la misma altura de Luis Paz, generando entonces el 2, porque América ya, como lo decíamos, juega un 4-2-3-1, ese 2 primero le da al América mucha claridad en salida, porque Jesús es un hombre que finalmente sale muy bien con el balón, que tiene casi que un guante en el pie,
pero hay algo que no le conocíamos y que realmente lo ha hecho muy bien, y es el trabajo de recuperación. Muchos dicen, no, es que jugar con Jesus en ese sector es complicado porque no es un hombre que siente la marca. Déjenme decirle que es completamente lo contrario. Jesus es un hombre que recupera muchos balones, que hace bien ese retroceso, que te arma rápidamente la línea y que por su velocidad tiene la posibilidad de llegar rápidamente y tratar de recuperar el balón. Entonces me parece que eso le ha funcionado muy bien a Juan Cruz Real y además ha acrecentado la figura de Jesús Cabrera. Pero también tenemos que hablar del trabajo defensivo de Duván Vergara, porque yo decía, por ejemplo, en el juego de vuelta frente al Junior de Barranquilla, América en el primer tiempo no extrañó a Duván Vergara porque América superó completamente al Junior de Barranquilla. Pero para el segundo tiempo, cuando Junior se vino encima, América sí extrañó a Duván Vergara, pero no a Duván en fase ofensiva, lo extrañó en fase defensiva. Porque por ese costado, por el costado de Velasco, le ingresó constantemente el Junior de Barranquilla. Todo el tiempo estuvo llegando, estuvo haciéndole daño. ¿Y por qué? Porque Velasco no tenía la ayuda que normalmente tiene, que es el trabajo de retroceso y recuperación que tiene Duván Vergara. Por eso para mí Duván Vergara es el jugador más completo que tiene la Liga Colombiana en este momento. Porque todos hablan de él en su fase ofensiva, en cómo se despliega, en cómo desequilibra, en cómo hace ese trabajo de interiorización y saca el remate cruzado que ya todos le conocemos. Pero muy poco se habla del despliegue defensivo, del trabajo táctico que hace, que además no es solo venir y armar una figura y hacer sombra, no. Duván Vergara también te recupera balones, también te quita balones, también se tira al suelo. Y eso lo extrayó muchísimo el conjunto americano frente al Junior de Barranquilla. Y al final América lo aguantó y logró ganarlo y estar en la final. Pero tiene que mejorar algo. Y es evidentemente los últimos minutos, es cuando se está ganando el partido, es no regalar tanto espacio al rival. América se mete casi que muy pegado a Graterol y le regala tiempo y espacio al rival para pensar, para que le haga daño, para que lo pueda acorralar, puede aprovechar la velocidad que tiene con las puntas y creo que es la principal intención de Juan Cruz Real cuando repliega completamente al conjunto americano, salir en velocidad y explotar las bandas, pero a veces no se puede y entonces el equipo rival te encierra y eso en cualquier momento puede generar una acción de gol. Y bueno, lo sufrió con Nacional, lo sufrió con el propio Junior de Barranquilla en la Superliga, lo sufrió con el Inter en Copa Libertadores, lo sufrió con el Gremio. Y creo que eso todavía no lo ha aprendido Juan Cruz Real, porque en el último partido semifinal frente al conjunto del Junior de Barranquilla otra vez se replegó mucho y el Junior tuvo la posibilidad de empatar. Afortunadamente para América no se logró ese empate. Creo que es una de las cosas que debe mejorar, pero me parece que son dos equipos que llegan con méritos. Seguramente Santa Fe por la regularidad, como lo decíamos al principio, llega con ese rótulo de ser el candidato a quedarse con el título, pero finalmente se va a enfrentar al defensor precisamente de la estrella conseguida un año atrás. Pero evidentemente esta final va a deparar muchísimas emociones entre América Santa Fe, entre Santa Fe América y nosotros se las estaremos llevando claramente por aquí. Compartan, suscríbanse, denle clic a la campanita y bueno, ya saben, mantengan pendiente de todo el contenido que tenemos para ustedes en Jugones de Pelota. Un abrazo. Chao, chao.